Hola, la lectura de hoy va a ser una lectura a México. Em, Esto no tiene que ver tanto a nivel em, político en específico, debido a los momentos que vivimos hoy en día. Va a ser una lectura en general que podemos esperar de México en el presente. Y este tipo de lecturas son llamadas terapéuticas. Hay una diferencia entre estas lecturas y las lecturas de adivinación o que ven el futuro. En este caso tratamos de trabajar el presente a través de resolver diferentes situaciones en el pasado, traumas, miedos, etcétera, para proyectar un mejor futuro. El futuro se crea desde el presente. Si estamos tristes en el presente, vamos a proyectar un futuro triste. Mm, es posible ver hacia el futuro, pero lo estamos viendo desde el presente. Si en algún momento em, vemos una persona que fuma 30, por decir algo, cajetillas de cigarro al día, y alguna persona le dice, oye, pues es probable que tengas problemas de respiración, pulmonares e incluso cáncer, realmente no está siendo, no está siendo un chamán, un adivino, mucho menos. Es algo lógico debido al ritmo de vida que lleva. En este caso, la mayor parte de las lecturas que llegaré a hacer proyectando hacia el futuro inmediato, parten de esta premisa. Todo parte de lo que vivimos en el pasado, cómo estamos viviendo el presente y hacia dónde vamos. Pero de la misma forma, el futuro se construye eh, en el presente, en cada momento. En el momento que haga una lectura y proyecte algo em, a una semana, a un día, en el momento en que sepamos esta información ya habrá cambiado esta lectura. El futuro se construye en el presente, día con día, segundo a segundo. Realmente no podemos eh, creer en absolutos hacia el futuro. El futuro se construye en cada momento en el presente. Y en este caso, la lectura va a ser en general a México como país, como sociedad, como ente viviente, eh, como sistema, como órgano, como ser humano. Y vamos a sacar, eh, yo creo que tres cartas que nos hablen en general acerca de México. Y estas cartas nos ayudan también a ver un poquito en específico la situación. Ok, vamos a revisar primero la carta de en medio, la situación de México en el presente, la papisa. Em, Creo que mm, en este momento eh, es un momento tal vez un poco de distanciamiento con, con lo espiritual, o falta de espiritualidad, falta de enfocarse en uno mismo. Voy a hablar
de México como si fuera un ser humano, porque a fin de cuentas lo es. Eh, Todos y cada uno individualmente formamos a este país, y el país, como un ente más grande, es un ser humano, es un organismo viviente, del mismo modo que lo es el mundo, el planeta. México está eh, un poco alejado de sí mismo, eh, de su espiritualidad también, y parece que eh, está tal vez aburrido de la situación que vive, em, aburrido, sin mucha pasión, no hay algo que lo impulse a seguir. em, Tal vez solo está como acumulando pensamientos, ideas. Está en un momento en el que se está tratando de conocer a sí mismo, pero es un momento un poco complicado para él. El 3 de bastos, mm, sí, puede ser que sea un estado de pasivo, de no acción, en el que está viendo qué situaciones se están moviendo, tanto sociales, políticas, internacionales, para poder actuar. A lo mejor no sabe exactamente el rumbo que va a tomar, o las decisiones todavía las está pensando. Se está preparando de alguna forma. eh, este momento de pausa, por decirlo de alguna forma, es un momento previo a actuar. Todavía está viendo qué opciones tiene, em, qué pensamientos, qué situaciones está viviendo en el presente, para a partir de ahí empezar a actuar. Mm, Viendo un poco hacia atrás, mm, ha sido una etapa en la que ha habido mucha incomodidad. Sigue siendo eh, un momento de, de pausa, mm, de pausa, de incomodidad, por diferentes situaciones, ya sea em, por el vínculo que se tiene con Estados Unidos, pudiera ser, en donde de alguna u otra forma em, estábamos dependiendo de tanto de la situación internacional como de em, las decisiones que pudiera hacer o no Estados Unidos. Estábamos un poco atados de cierta forma a estas decisiones, y entonces eran decisiones que no nos hacían sentir cómodos, que no hacían sentir cómodo a México, y esto había sido durante un buen tiempo. De alguna forma, eh, le faltaba a México un poco de amor por sí mismo. Mm, Ese mm, buscar el, el tener más autonomía, y no estar esperando las decisiones de otros países. Pudieran ser empresarios, incluso personas externas. Eh, Estaba más, las decisiones estaban basadas más en las recomendaciones, o en las situaciones de otros países, que en lo que el propio México quería o buscaba hacer. Se limitaba un poco, o no actuaba de la forma en que quería, porque
por diferentes flancos estaba teniendo ya sea sugerencias, estaba siendo forzado para hacer diferentes cosas que a lo mejor no quería hacer. Y em, pues si habláramos de México como una persona, le faltaba un poco de autoestima para poder decidir por sí mismo el rumbo y las decisiones que debería de tomar. En este caso, en el presente, salimos de esta etapa de pasividad eh, a otra diferente tipo de pasividad, en donde en esta estábamos, en el pasado estábamos pendientes a las decisiones que tomaran la comunidad internacional, el país del norte, y en este caso ya no es una pasividad tan dependiente de los demás, sino el que durante mucho tiempo estábamos pendientes de las decisiones o recomendaciones del exterior. Ahora estamos pensando por nosotros mismos, pero realmente no estamos seguros qué hacer, cómo actuar, porque durante mucho tiempo estuvimos pendientes de lo que nos dijeran, de lo que se nos ordenara, de lo que nos sugirieran. Em, pero ahora que no estamos bajo estas ataduras, estamos em, tratando de encontrarnos a nosotros mismos para a partir de eso tratar de tomar acción a lo que realmente queremos. Porque si durante mucho tiempo nos dicen qué hacer y llegamos al punto en el que tenemos la libertad de ahora de decidir por nosotros mismos, al principio nos va a costar trabajo saber qué es lo que realmente queremos, porque estamos acostumbrados a que los demás tomen decisiones por nosotros, y cuando nosotros somos los que vamos a tomar las decisiones, no sabemos realmente qué hacer. Debemos de encontrar qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, quiénes somos, y entonces a partir de eso avanzar y tomar acción. Algo así es como veo el presente de México, que realmente, perdón, realmente no sabe qué es lo que quiere y hacia dónde va, porque no había tenido esta libertad. Y es y este, esta carencia de autonomía, de autoestima, durante mucho tiempo nos ha alejado un poco de lo que realmente es México. Em, en general creo que es un país que durante toda su historia ha tenido un gran conocimiento en diferentes áreas. Eh, durante mucho tiempo tuvo personas que han sido íconos en la espiritualidad, en, en abrazar a la madre tierra, hierbas, abrazar a la naturaleza en general para convivir con ella y para ayudarnos a curarnos, a entendernos a través de, de la naturaleza, de la energía. Y creo que durante mucho tiempo ha estado fuera de, em, alejada de estos conocimientos, y de repente se le olvida, pero en el fondo todos estos conocimientos han seguido con México. Solo tiene que conectar consigo mismo y recordar para volver a empezar. Ok, por un lado tenemos a la emperatriz y el 10 de bastos. Aquí podemos ver como
Tanto un gran cambio como la siguiente etapa incluso del proceso, em, de tener una falta de decisión o un objetivo. eh, no tarda mucho México em, em, incluso más que tener un objetivo, tal vez ya no solo encontrar un objetivo, sino dificultades para llegar a este momento. Dificultades em, no, de, no imposibles, pero complicadas, como siempre lo ha tenido. Pero por el otro lado, parece que México va a encontrar el rumbo. Em, este México inmediato eh, es un México que va a estar más consciente de sí mismo, va a encontrar su rumbo, su camino, em, su la estrategia correcta que está buscando para encontrarse a sí mismo y para encontrar y llegar al objetivo que busca. Y lo que me dice la carta es que em, aún estamos en el proceso para mejorar como país, pero parece que está encontrando lo que realmente busca, lo que realmente es, eh, retomando esta parte espiritual eh, con la naturaleza, pero al mismo tiempo con sí mismo, en donde de alguna forma encuentra seguridad, autovaloración y se empieza a descubrir a sí mismo, empieza a no estar eh, subordinado a decisiones externas, sino que va a empezar a tomar decisiones por sí mismo. Y pues algo un poco curioso, si llegaron a ver el video de feminismo y machismo, em, creo que de la misma forma se va a equilibrar em, esta mirada eh, mm, incluso contradictoria, polarizante entre feminismo y machismo, que en el mejor escenario no debería de existir ninguna de las dos palabras. En lo particular se me hacen extremos de un mismo pensamiento que debería de ser el ser humano sin adjetivos. Y entonces, em, como lo mencionaba en mi video, eh, el poder en el ser humano radica en el equilibrio de lo masculino y lo femenino. Eh, Cada ser humano cuenta con esa energía y en el video yo mencionaba que em, la parte femenina está, por decirlo de alguna forma, contaminada con la parte masculina. Las mujeres tratan em, de salir y mejorar, pero desde el punto de vista masculino, no desde ellas mismas. Y creo que va a haber un equilibrio de energía eh, entre lo masculino y lo femenino. Se va a acomodar la energía femenina en el lugar que le corresponde. No es em, podríamos decir que en lo que nos espera en el caso político eh, muy probablemente sea em, la primera presidenta que llegue a tener México. Este video es antes de las elecciones, pero las probabilidades em, nos dicen que muy probablemente vamos a tener
una mujer como presidenta. Y de alguna forma creo que no es que ahora las mujeres estén encima del hombre, porque creo que ese no es el objetivo. Y en el pasado, em, desafortunadamente, también se pensaba que los hombres estaban por encima de las mujeres. Creo que vamos a llegar a un estado de equilibrio en el que ninguno va a estar encima del otro, sino nos vamos a equilibrar los unos a los otros y vamos mm, a mantener un estado más armónico, eh, y poco a poco eliminar las diferencias entre unos y otros. Aquí se ve un México que toma decisiones por sí mismo, que, em, que se siente a gusto en el momento histórico, em, que probablemente va a cuidar de sí mismo. Me refiero a eh, tanto la conciencia colectiva como la conciencia individual. Vamos a tratar de cuidar más a nosotros mismos en primer lugar, a nuestro medio ambiente, nuestras calles, nuestra colonia, nuestra delegación, nuestros mares, nuestras selvas, nuestros desiertos, toda la diferente diversidad con la que cuenta México. Creo que es un momento en el que se va a ver más a sí mismo, se va a cuidar más a sí mismo, y el cuidarse a sí mismo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si yo cuido y me siento a gusto en donde estoy, em, mm, va a crear que México, que la población de México en general se cuide a sí misma. Em, y si no me siento a gusto, voy a buscar sentirme a gusto. Si veo mi calle sucia, voy a tratar de limpiarla, voy a tratar de no tirar basura, etcétera. Creo que es un momento de conciencia, mm, tanto individual como colectiva. Em, por lo que veo, pues creo que es un muy buen momento para México en general. eh, para la sociedad mexicana en general, independientemente de em, cuestiones internacionales, cuestiones con los vecinos del norte o del sur. Creo que retomando el propio valor que tiene México y hacerse consciente de de que hoy en día puede tomar decisiones por sí mismo, em, le está dando eh, una etapa de empoderamiento, de autoconocimiento y de confianza en sí mismo para poder tomar las decisiones y poder llegar al lugar en donde quiere llegar. Ok, vamos a sacar las dos quisieron salir. Ok, es un camino largo, no va a ser un camino fácil. Em, Tal cual, como un ser humano, creo que mm, encontrarse a sí mismo, saber lo que uno em, es una gran responsabilidad. No es solo amarse a sí mismo por las cuestiones positivas, sino también por las cuestiones negativas. Es saber lo que es uno realmente, lo que uno ha sido y lo que uno puede llegar a ser. Em, Va a haber un momento tal vez que sea complicado, eh, pero es parte de este autodescubrimiento como México, como
como ser humano, como organismo. Em, pero a fin de cuentas, em, todas las crisis son positivas. Hay crisis más difíciles de atravesar y más fáciles de atravesar. En parte tiene que ver con en la forma en que tomamos estas crisis o estos momentos em, de dificultad. Pero a fin de cuentas, si nosotros queremos, podemos pasar estas crisis de una forma más tranquila, sin tanta preocupación, y eventualmente vamos a llegar a realmente encontrarnos a nosotros mismos y a encontrar lo que queremos. Me refiero a encontrar lo que quiere México como nación, como sociedad, y llegar al punto en el que lleguemos a ese objetivo. Durante mucho tiempo no sabíamos qué es lo que queríamos porque estábamos bajo el yugo de diferentes decisiones del exterior. Ahora que no tenemos esos yugos, la responsabilidad es encontrar qué es lo que queremos y qué somos realmente. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, estamos a gusto con nosotros mismos, en el lugar en el que estamos, con lo que tenemos, y tenemos confianza en nosotros mismos, y ahora sí tenemos un momento para decidir y para actuar, eh, tomando las decisiones eh, de hacia dónde queremos ir y qué queremos realizar. Llega un punto en el que no por haber decidido y encontrar esos objetivos va a ser fácil. Va a ser complicado, em, y complicado dependiendo también de nuestra actitud, pero a fin de cuentas vamos a llegar al punto al que queremos ir. En general, em, creo que México ha ido madurando, se está encontrando y conociendo a sí mismo, y el encontrarse y conocerse a sí mismo lleva la responsabilidad de abrazarse tal cual eres, tal cual lo que has hecho en el pasado, lo que estás haciendo en el presente, y, y lo que quieres hacer en el futuro. Pero mm, realmente no tenemos tanto tiempo como independientes, por decirlo de alguna forma. La independencia, relativamente hablando, no tiene cientos de años. Es un periodo corto eh, visto desde una perspectiva histórica. En general no tenemos mucho tiempo como independientes. Em, Realmente cuando em, se logra esta independencia, pues las personas que estaban al mando realmente no sabían qué hacer, porque no sabían lo que era ser independiente. Y de alguna u otra forma el ciclo se repite. Em, Siendo independientes estábamos amarrados de cierta forma, o bajo el yugo de las opiniones o de las acciones de externos, no tanto de nosotros. Y ahora que estamos mm, libres, es lo mismo, no sabemos qué hacer con lo que tenemos, con nuestros recursos, con nuestras empresas, como país. Em, no sabemos el rumbo de acción, no sabemos hacia dónde ir, ni siquiera sabemos qué meta tomar. Pero vamos a crecer como país, vamos a encontrar em, la riqueza que tenemos, cómo aprovecharla, cómo cuidarla también. Y a partir de ahí vamos a tener nuevas metas, eh,
no solo con nosotros mismos, sino con el exterior, con el mundo, y vamos a, a querer lograr estas metas, y por lo mismo que estamos creciendo, que hemos pasado cada etapa, pues nos vamos a encontrar ahora con crisis, pero desde el punto de vista en el que ahora son nuestras decisiones, son nuestros términos, y eventualmente lo que veo es de que va a llegar a un punto de, pues en general, de estabilidad, de paz, de armonía. Obviamente, todos los periodos duran cierto tiempo, no pueden haber periodos, por decir, de tristeza todo el tiempo, de ansiedad todo el tiempo. Si nosotros así lo decidimos y queremos, podemos llegar a momentos de estabilidad, de felicidad, y a partir de eso, dependiendo de nuestra actitud, conservar esa felicidad, independientemente que sean momentos de crisis o tristes. También depende mucho cómo nosotros tomamos los momentos y las situaciones que se nos presentan, pero en general yo creo que em, es un periodo pues muy bonito de encontrarse a sí mismo, de muchos cambios, de cierta crisis, sí, pero terminando y resolviendo esta crisis que es necesaria para terminar em, de entendernos a nosotros mismos, y para conseguir nuestros objetivos va a llegar un punto en el que vamos a encontrar un periodo de paz, de estabilidad, de armonía, que mm, parece que pudiéramos pensar que nunca va a llegar, pero siempre llega de alguna u otra forma. Pero para que llegue ese momento tuvimos que pasar por diferentes etapas de aprendizaje del exterior, aprendizaje interior, tomar decisiones, encontrarse a sí mismo, nuevamente una etapa de crisis, pero debido a este descubrimiento de nosotros mismos, em, como país, y eventualmente llegando a un punto en el que eh, todo este camino va a dar frutos para algo muy bueno y algo muy positivo para México. Igualmente, estas cartas van hacia lo mismo, ¿no? A un descubrimiento consigo mismo, a encontrar una individualidad, em, aunque sea a través de la crisis. Pues, regularmente nos vamos conociendo a nosotros mismos cuando tenemos problemas o cuando tenemos crisis. La forma en que enfrentamos nuestros problemas y cómo los resolvemos nos van dando mm, la forma en la que realmente somos. Si somos iracundos y no vemos la meta o una solución, o tratamos de mantenernos ecuánimes y hacemos lo posible por salir de esta crisis o situación, independientemente si sea fuerte o no. Y creo que va a ser un momento de equilibrio, de, de descubrimiento del país en general, pero creo que también de alguna forma de las mujeres, de la energía femenina en general. Como había comentado anteriormente, el ser humano cuenta con energía masculina y femenina, y desafortunadamente hemos vivido mucho tiempo en desequilibrio, sobre todo los hombres, sin aceptar esta parte femenina, sino renegando de ella o tratando de ocultar nuestras emociones. Pero creo que va a llegar un punto en el que nos vamos a equilibrar como país,
como sociedad, como seres humanos individuales, y se va a restablecer este equilibrio de energía femenina, y de la misma forma vamos a avanzar como país. México va a avanzar como país en el contexto internacional, regional, y de la misma forma nuestra sociedad mexicana va a tener una mejor conciencia de sí misma, y de la forma individual cada mexicano va a encontrar su camino para crecer y salir adelante. Gracias.